Vamos a dar inicio a la última sesión del día con la conferencia plenaria del profesor Dr. Alberto Moretti, titular de la materia de la Cátedra de Lógica de esta facultad, que versará sobre las lógicas y las cosas. No sé si no se oye. Ahí está. Bueno, buenas noches. Es tarde, es incómodo. Este aparato no es compatible conmigo. No hay manera de que se me oiga sin él. Si nos juntos, Está bien, no, está bien. Hago el... Se corre para adelante y te escucho. Si fuera posible, bueno, también hablar casi gritando es incómodo. Todo es incómodo. Vivir es incómodo. ¿Por qué no terminamos esto ya? Bueno, yo tengo aquí unas páginas cuya lectura implacable demandaría, según las cuentas normales, 55 minutos. No me voy a hacer eso, y derivativamente tampoco se lo voy a hacer. No puedo usar el... Entonces lo que trataré de hacer es una esquematización de lo poco que tengo que decir. Sospecho que la audiencia puede tener informaciones diferentes y muchas de ellas pueden generar conflictos con lo que yo tengo aquí escrito. De manera que lo que voy a intentar es brevemente decir lo principal de estas opiniones, dejando detalles de fundamentación, si eso existiera, a requerimiento de lo que ustedes quieran decir, bajo el supuesto de que algo les resonara problemático o mínimamente interesante como para plantear alguna observación. Bueno, he dicho estas cosas a lo largo de mucho tiempo de manera indirecta y subterránea, y con total éxito, porque nadie se dio cuenta nunca, pero ahora las circunstancias me obligan a denunciar de manera pública y además de modo esquemático una serie de observaciones resultado de una cantidad de lecturas en el ámbito de la filosofía analítica. El modo de reunirlas está en el título. El título sugiere que hay algo que reflexionar sobre el vínculo entre las lógicas y lo otro, las cosas.
Bueno, una manera de enfocar el asunto es imaginar qué puede decirse sobre lo que sea una lógica. Y esto es sencillo, no se trata sino de un discurso que produce afirmaciones de las que se pretende sean creídas, asunto que se resume diciendo que producen verdades, verdades que por provenir de este tipo de discurso se llaman verdades lógicas. Mi primer punto de aproximación a lo que quiero decir es entonces una breve consideración de qué puede pensarse acerca de qué son, de qué hablan o cómo se fundamentan esas afirmaciones que por comodidad voy a llamar verdades lógicas. Bueno, de la revisión de los textos, donde revisión tiene que leerse de manera idiosincrática, es inevitable, de manera que cuando el nombre personas son personas a las que hay que ponerle un asterisco que provienen de la revisión de mi manera de leer eso. De esa revisión, entonces, creo que surge algo que se puede resumir así. O bien uno cree que el fundamento de esas verdades está en el lenguaje, o cree que está en algo que sea extralingüístico. Mi intención es sugerir que ninguna de estas dos respuestas es enteramente satisfactoria. Tomo en mi texto dos ejemplos. Uno es el que provee algunos textos de Quine, y es un ejemplo que se puede construir. Estoy construyendo un ejemplo de lo que sería una fundamentación de la idea de que la base de esas verdades está en el lenguaje. La mejor manera de establecer esto, me parece, se puede encontrar en algunas páginas de Quine y consiste simplemente en decir lo siguiente. Una verdad lógica no es... Bueno, ¿qué? Una breve digresión. Llamo verdad lógica aquí afirmaciones de la siguiente especie. Si llueve y truena, entonces llueve. Interesantísimo ejemplo de verdad lógica. Derivativamente o correlacionadas con esta y otras formas de verdades lógicas o otras oraciones que se pueden presentar como siendo verdades lógicas del siguiente tipo. Las oraciones que responden a la forma A y B, entonces A, son todas verdaderas. O también está siempre justificado afirmar algo de la forma B si antes se afirmó algo de la forma A y B. Todas estas son pretendidas verdades lógicas y hay diferencia en el modo de encararlas. No voy a hacer esas diferencias explícitas ahora porque creo que no importan para el argumento general. Me concentraré simplemente en una idea según la cual una verdad lógica no es sino una sustitución adecuada de un esquema válido. La cuestión es saber qué es un esquema válido y esto uno lo puede encontrar en algunos textos de Quine como lo siguiente. Un esquema válido es nada menos que una estructura sintáctica que expone una forma de combinar palabras, en particular palabras lógicas y predicados, una forma de combinar eso, lo que se llama una forma lógica. Entonces, una verdad no es sino, un esquema válido no es sino una estructura sintáctica que expone una forma tal.
que toda oración de esa forma es verdadera. El problema de esta presentación es que no es la usual. Lo usual es describir una verdad lógica en base a una noción de esquema válido que recurre a la idea de modelo conjuntístico. Esto es muy curioso porque lo que hay aquí son oraciones del lenguaje común, oraciones del lenguaje común revisada, eso que se llama por simplicidad y lamentablemente oraciones formales, y luego otras oraciones, que son las que describen los modelos, todas las cuales tienen que ver con la idea de verdad lógica. El caso es que la versión habitual de un esquema válido define esta validez en términos de la satisfacción por todos los modelos de cierta especie de modelos, de cierta especie de estructura conjuntística. Esta es una afirmación mucho más popular porque se espera que los modelos conjuntísticos sean una representación adecuada de la presunta realidad a la que se alude con la palabra verdad en la palabra verdad lógica. Entonces, dado que esto es una verdad especial, de lo que se trata es de ver qué hace especial esta verdad, pero como es una verdad, hay algo acerca de lo que es verdadera, y ese algo es lo que está modelizado con estructuras conjuntísticas. Esta es la versión más popular, porque es una versión que pretende hacerse cargo más plenamente de la idea de verdad en la frase verdad lógica. Lo que estoy tratando de presentar es un argumento más o menos conocido o visualizable en la bibliografía, según el cual no hay que tomarse en serio esta noción de verdad cuando uno piensa en las verdades lógicas, porque el fundamento de estas verdades son esquemas válidos. Y los esquemas válidos se definen de la manera anterior, como aquellos que solo producen oraciones verdaderas. Pero claro, ¿qué es una oración verdadera entonces? Es algo necesario para comprender la idea de esquema válido y entonces la de verdad lógica. De manera que el argumento para prescindir del fundamento extralingüístico de una verdad lógica tiene que hacer desaparecer la noción de verdad en todas partes. El modo de hacerlo desaparecer es también evidente cuando uno piensa que las verdades lógicas pueden interpretarse como el mero resultado de la manipulación de las condiciones del lenguaje, de las condiciones que forman un lenguaje común. Si uno cree eso de las verdades lógicas, entonces tiene que pensar que su fundamento está en la aceptabilidad de ciertas manipulaciones puramente sintácticas. El modo de fundamentar esa aceptabilidad está bien desarrollado en términos de la noción de teorema, entendida esta de la manera habitual como una afirmación obtenida por manipulación convencional a partir de estructuras sintácticas adoptadas convencionalmente. De este modo, uno, si cambia la noción de verdad por la noción de teorema, o en general, si cambia la noción de verdad por la noción de lo aceptable de acuerdo con manipulaciones convencionalmente aceptadas, si cambia en general la noción de verdad por esta, y en particular la noción de verdad lógica por la noción de teorema, entonces no necesita pasar de la consideración de las estructuras sintácticas como el fundamento de las llamadas verdades lógicas. El problema aquí es obvio, y es que la noción de prueba y la noción de verdad
no son equivalentes en general. Entonces podría ocurrírsele a alguien que la definición de verdad lógica en términos de prueba no alcanza el mismo conjunto de verdades que aquellas en términos de modelos conjuntísticos, pero hay un par de teoremas que se pueden usar, y de hecho Quine ha usado, y bueno, eso lo podemos dejar para otro momento. Hay un par de teoremas originados en Levenheim y en Gödel, y con intervención de Hilbert y Bernays. Una cantidad de gente allí ha colaborado en elaborar unos teoremas que permiten mostrar que, al margen de que en general pueda no identificarse la noción de teorema con la noción de prueba, en el caso de lo que se llama la lógica elemental, no hay ninguna dificultad de concepto. Siempre que el lenguaje común respecto del cual se hagan las sustituciones en los esquemas sintácticamente definidos, siempre que ese lenguaje tenga la potencia suficiente para expresar la aritmética elemental. Entonces, que el lenguaje común tiene esa potencia, la revisión del lenguaje común que da lugar a lo que horriblemente se llama el lenguaje formal, esa revisión del lenguaje común, o sea, esa destilación del lenguaje común a partir del lenguaje común, esa especie de localización de lo fundamental del lenguaje común que interviene en la constitución de las verdades llamadas lógicas, bueno, esa breve revisión permite la consideración de la mera estructura de esas afirmaciones, y de la consideración de eso solo se deriva la fundamentación de lo que se llama verdad lógica. Este es el lineamiento general. Hay, por supuesto, observaciones críticas inmediatas. La idea de que se necesita que el lenguaje tenga la potencia suficiente como para expresar la aritmética elemental parece sugerir que uno no se ha desembarazado de ese ámbito donde justamente se produce la discrepancia entre la idea de prueba y la idea de verdad, que es la aritmética. Bueno, esto se puede criticar, pero creo que la crítica se contesta haciendo la siguiente observación. Veo que aquí no está mi único lector, que había ofrecido otra objeción, pero entonces no la voy a considerar en castigo a su ausencia. Bueno, esta objeción me parece levantable suficientemente cuando uno advierte que lo que se necesita para la calificación de validez de un esquema puramente sintáctico no es la obtención de la totalidad de las verdades aritméticas, ¿sí? No se requiere la totalidad no se requiere que el lenguaje sea capaz de expresar la totalidad de las verdades aritméticas de una manera algorítmica, es decir, mediante la idea de teorema. No se requiere eso. Si se requiriese eso, entonces lo anterior no sería una eliminación de lo extralingüístico en la fundamentación de las verdades lógicas. Sí se requiere eso, pero no se requiere eso porque lo único que se hace falta es la posibilidad de generar un número infinito de verdades, no necesariamente el infinito de verdades que se necesita para recolectar la totalidad de las verdades aritméticas, que es un infinito más grande, algorítmicamente inalcanzable. Debido a que eso no hace falta, la objeción que se podría levantar en contra de esta versión, alegando que requiere la noción de verdad en un sentido no sintáctico, me parece que es una objeción levantable.
Sin embargo, bueno, hay otros detalles que se podrían considerar al respecto, pero los dejo a la benevolencia del auditorio. Creo que el motivo fundamental por el cual esto no se puede sostener reside precisamente en las razones por las cuales una persona como Quine a veces ha sostenido que esto es sostenible. Ha sostenido que esto es sostenible debido a que se prueba formalmente la equivalencia entre las dos nociones de verdad lógica, la que depende solo de la sintaxis y la que depende además de la estructura de los modelos. Es porque existen estos teoremas que uno aparentemente podría prescindir de la referencia extralingüística. Bueno, creo que no. La existencia de esos teoremas, podemos discutir este punto si quieren, lo que muestra es el apoyo conjunto de las dos ideas de verdad lógica. Para que la idea puramente semántica reciba el apoyo de los teoremas, uno tiene que tener la idea, para que la idea puramente sintáctica tenga el apoyo de estos teoremas, uno necesita adoptar también la idea semántica. Si no, el apoyo no existe. Y la discusión de las últimas décadas muestra que sin ese apoyo mutuo de la versión semántica y la versión sintáctica, sin ese apoyo mutuo, las dos nociones pierden parte de su fundamento. Pero la que pierde más es la noción sintáctica. ¿Por qué? Lo que se requiere es alguna razón por la cual las convenciones sintácticas a partir de las cuales se manipulan los signos no son cualesquiera. La discusión puramente sintáctica sobre los motivos por los cuales, la discusión que trata de fundar que bastan motivos puramente sintácticos para justificar esas manipulaciones fundamentales de las que depende una idea puramente sintáctica de verdad lógica, son engorrosas y no han alcanzado la suficiente popularidad. A mí no me convencen hasta donde las conozco, y sin embargo, y a la mayoría de las personas no las convence. Entonces, mediante voto democrático, sospecho que de la profundidad de los teoremas que equiparan ambas nociones, lo que sale beneficiado es la noción sintáctica, porque por sí misma no tiene suficiente fundamento conceptual, que yo sepa. Naturalmente, otros saben más. Con suerte, si están aquí, lo omitirán. De manera que entonces este esfuerzo técnicamente fundado me parece que es insatisfactorio. El esfuerzo inverso también. El esfuerzo inverso está representado por aquellas personas que se toman el universo de los conjuntos como los entomólogos pueden considerar los hormigueros, los consideran tan obvios como eso, olvidando el pequeño detalle de que de lo que se trata aquí es de ver cómo eso se vincula con lo extralingüístico, porque eso depende del lenguaje también. Y eso es lo que quisiera señalar brevemente, y eventualmente trataría de justificar mejor, en contra de cualquier pretensión que quiera hacer, por ejemplo, del fundamento de la verdad lógica, hallar ese fundamento en estructuras del mundo independientes de todo lenguaje. Ese es el punto. Es obvio que... nada es obvio. Uno dice es obvio para evitar
preguntas. Pero, es muy razonable creer que lo que uno está pensando con la idea de fundamento extralingüístico de las verdades lógicas no es precisamente el mundo de los conjuntos abstractos. Porque se supone que si llueve y truena, entonces llueve, no habla de conjuntos abstractos. Bueno, no hay otros. Hay recientemente algunos textos, por ejemplo, vinculados con la profesora Sher, que sostienen con toda naturalidad que, dado que las verdades lógicas son verdades, y puesto que la verdad remite al mundo, es evidente que hay en el mundo algo que es el proveedor de verdad para las verdades lógicas. Y eso que está en el mundo es, curiosamente, estructuras conjuntísticas. Entonces, resulta que el mundo tiene leyes formales necesarias, inviolables, de la forma siguiente. El conjunto alfa, en intersección con el conjunto beta, produce un conjunto no vacío, solo si el conjunto alfa no es vacío. Y esto es el fundamento de que si algo es gato y negro, entonces algo es gato. Bueno, estoy con cierta malevolencia presentando el caso, pero me parece que esencialmente es así, es correcto. Hace un rato me convencieron que uno puede hacer filosofía polemizando de manera violenta, y es lo que hago. El punto importante aquí es cuáles son las nociones sobre las que se va a fundamentar la verdad de estas verdades lógicas. Nociones puramente sintácticas o nociones también semánticas, en particular la noción de referencia y de verdad en sentido tradicional. Este segundo enfoque dice que para fundarlas se requieren estas nociones y se requieren del siguiente modo. Aquello a lo que se hace referencia y aquello por lo cual algo es verdadero son entes independientes de todo lenguaje. Este es el punto que creo está equivocado. Porque, por ejemplo, no hay modo de comprender esta verdad conjuntística a la que me refería recién, si no es mediante el lenguaje, porque nadie percibe de otro modo los conjuntos y sus relaciones que no sea reflexivo, y la reflexión es a través del lenguaje. Entonces, la percepción de que algo es un fundamento extralingüístico y ese algo tiene estas características conjuntísticas, es una percepción mediada por el lenguaje necesariamente. Como se puede ver por el simple hecho de que toda la jerga de modelos se puede traducir en términos de oraciones conjuntísticas asociadas con esquemas pretendidamente válidos. Y entonces lo que hay que hacer es entender esas oraciones, y entender esas oraciones vuelve a replantear si la intelección de esas oraciones requiere algo extralingüístico o es meramente por estructura sintáctica. Y curiosamente, en las presentaciones que yo conozco de la profesora Sher, el modo en que uno garantiza que esas afirmaciones conjuntísticas esas relaciones conjuntísticas son aseverables, reside en que uno sabe que son teoremas elementales de las teorías elementales de conjuntos. ¿Sí? Uno necesita, lo que digo es, para entender aquello del mundo que tiene que existir independientemente del mundo, necesito un lenguaje, y para
aceptar que algo que he visto en el mundo extralingüístico de los conjuntos es verdadero, tengo que comprobar que es un teorema. Es decir, bueno, como diré a continuación, en la necesidad de un lenguaje está la necesidad de una lógica, en la necesidad de la prueba de que algo es una afirmación verdadera conjuntística está la necesidad de la lógica. Por lo tanto, la necesidad de verdades lógicas, que es evidente, no pueden estar siendo fundadas por aquellos que contribuyen a fundar. De manera que este planteo, que intenta encontrar leyes necesarias formales del mundo, representadas por estructuras conjuntísticas, como aquello independiente de todo lenguaje que garantiza la verdad lógica de la verdad de las verdades lógicas, es insatisfactorio desde mi punto de vista. Estas consideraciones, sobre todo esta última, me lleva al segundo orden de consideraciones. Este primer caso de las verdades lógicas es uno con el que quiero confluir al final. Es un lugar desde el cual llegar a la confluencia final. El otro lugar está derivado de la consideración de lo que ha surgido en la reflexión anterior como un punto central, y es la inteligibilidad de eso que llamamos el concepto de lenguaje. ¿Qué es entonces un lenguaje? Si es que esto entonces, como creo haber visto antes, la comprensión de esta idea es necesaria para comprender la discusión sobre los fundamentos de las verdades lógicas. El primer punto, entonces, resume algunas lecturas, demasiadas quizás, pero siempre insuficientes, de textos acerca de cuestiones filosóficas de la lógica. Este segundo núcleo quiere resumir algunas lecturas, quizá demasiadas, pero siempre insuficientes, para satisfacer a aquellos que creen que hay que leerlo todo antes de decir algo. Reflexiones sobre lecturas en el orden de la filosofía analítica acerca de cómo entender la significatividad lingüística. Allí hay otra vez las mismas dos vertientes. La de quienes, de manera más o menos normal, encuentran que la significación en el lenguaje depende de algo que no es lenguaje y que es independiente de él, y que es la realidad extralingüística, llamémoslo el mundo, la realidad. De manera resumida. El lenguaje también parte del mundo, de lo otro del lenguaje que también está en el mundo. Bueno, eso. El planteo es aquí para que una estructura sintáctica adquiera significado. Lo que tiene que ocurrir es una correlación con algo que no tiene estructura sintáctica en general y que es el mundo. Entonces, las ideas de referencia y verdad vuelven a ser fundamentales y vinculadas con entidades de existencia independiente. Bueno, el caso obvio aquí es Frege en alguna de sus interpretaciones, en la más canónica, y por supuesto aquí el significado, bueno, hay que resumir mucho, el significado es originariamente oracional, y entonces de lo que se trata es de ver qué hace verdadera una oración, en particular una oración elemental, y esta verdad se produce porque en el mundo extralingüístico hay conceptos, los viejos universales, y
objetos, los viejos particulares, individuos. Bueno, Frege tiene algunas ideas metafóricas sobre cómo entender los universales que impiden los regresos habituales vinculados con la interpretación del significado en términos de relaciones entre objetos extralingüísticos. Bueno, eso lo hace bastante bien, pero entonces lo que tenemos aquí es en la línea fregeana una versión del significado, de la significación, una versión en donde que parece contribuir al refuerzo de la idea de los semanticistas en verdades lógicas, aquellos entonces que privilegian el mundo externo, tanto en el caso de las verdades, y ahora en el caso de la significación, de la mera significación del lenguaje, y como dije antes que el lenguaje estaba involucrado, bueno, involucrar el lenguaje no va en contra de los semanticistas, ya que el lenguaje en su idea misma de significación también depende de la postulación de entidades extralingüísticas independientes. El problema aquí que me interesa, bueno, hay varios, pero el que me interesa señalar es uno que vio el propio Frege y es el siguiente. Si uno aplica la idea de significación construida sobre estas bases al discurso en el que se formula la explicación de la significación fregeana, entonces descubre que ese discurso no tiene sentido. La situación paradojal es entonces, uno ha llegado a construir una idea de significación, hablando, y según la idea de significación construida, lo que dijo para construirla no debió haber servido porque carece de significado. Exagero un poco, pero no mucho. Esta es, por supuesto, la fuente de la distinción entre esas, para algunos, presunta posibilidad doble del lenguaje, que es la posibilidad de decir y mostrar, y la otra, la de mostrar. Entonces, esa idea de significación lingüística de Frege depende de una idea de significación lingüística diferente a la que se construye sobre la base de la postulación de entidades extralingüísticas independientes de todo lenguaje. Esto sí no es suficiente. Versión alternativa, versión que tiende a ser puramente sintacticista. Hay problemas con traer cosas desde afuera del lenguaje, quedémonos adentro, y esto es, uno lo puede encontrar si lee de cierta manera el llamado programa de Davidson o de Quine Davidson sobre la idea de significado. Estoy perdiendo mucho tiempo y dije que iba a ser breve. Sucintamente, entonces, ese programa empieza evitando la postulación de circunstancias extralingüísticas independientes constituyentes del significado de las oraciones de un lenguaje común. El fenómeno fundamental no es la relación entre el lenguaje y otras cosas, sino entre los hablantes. El fenómeno fundamental es la interpretación. Y lo que hay que explicar es cómo es posible que la interpretación sea como es. Es decir, básicamente, dicho de manera también escueta, el punto álgido es la... Bueno, sí, es álgido porque uno lo deja helado. Hablar en voz alta me impide pensar. Y eso disminuye el valor, hablar a los gritos, el valor de mi violesto.
Bueno, el problema es entonces ahora que la interpretación que los intérpretes postulan entre sí es acerca de una infinitud de estructuras sintácticas. Entonces, lo que hay que explicar principalmente es cómo es posible esta clase de interpretación. Cómo es posible eso que llamamos interpretar a otro, es decir, reconocer algo no como ruido, sino como oración significativa. Independientemente, entonces, en el planteo está excluida toda mención previa de la necesidad de algo distinto que el intercambio entre hablantes, el intercambio de estructuras sintácticas. El programa, entonces, se desarrolla, como todo el mundo sabe, o bueno, como alguna parte innecesaria del mundo sabe, en términos de la noción de verdad, lo cual parece otra vez revertir sobre el enfoque anterior, pero eso es una ilusión. Podemos imaginarla como una ilusión. Es sin duda la idea de verdad y toda esa cosa que hizo Tarski lo que se necesita para desarrollar el programa, pero la idea del desarrollo de ese programa es la de comprender el factum de la interpretación. Y comprender esa posibilidad, lo único que requiere es que uno adquiera la habilidad de interpretar. El modo de construcción de esa habilidad, el modo teórico de construcción de esa habilidad, usa la idea preteórica de verdad, pero esa idea desaparece al final de la construcción. Solo fue un instrumento en la construcción sin contenido propio. Una especie de concepto muletilla de función puramente instrumental. Lo mismo que la idea de referencia. Sobre la idea de referencia había dicho cosas Quine que van en esa dirección. Sobre la idea de verdad, lo digo yo, en relación con el programa de Davidson. Entonces uno puede ahí construir una idea de significación lingüística, entendida ahora no como explicar qué quiere decir el significado de una oración, sino mostrar la posibilidad de lo que llamamos interpretar a otros y ser interpretado por otros. Mostrar esta posibilidad es todo lo que tiene que hacer una teoría del significado. No decirle a uno qué son los significados, sino simplemente esto. Y esto se puede hacer sin atribuir ningún peso, ningún contenido teórico a las nociones de referencia y verdad. Bueno, entonces la vía fregeana lleva a ese problema, por lo menos, que me refería antes, el problema de la necesidad de una idea de significado distinta de la provista por la teoría oficial de significado. Eso es insatisfactorio teóricamente. Este programa no tiene ese problema porque no habla de la realidad extralingüística, pero tiene otro. Y tiene, curiosamente, me parece, un problema vinculado con el mismo problema que habíamos visto en el caso de Frege. Es lo que yo llamaría esto. Las versiones anteriores han sido, tanto para verdad lógica como para significado, han sido versiones en donde los factores privilegiados son, en un caso, la pura sintaxis, lo cual es una transmutación de la idea de la pura práctica de hablar. La pura sintaxis es meramente eso. El hablar no se explica, no necesita ser explicado por la existencia de un mundo independiente. Esto es lo que llamamos pura sintaxis. La otra versión es la versión que
postula o pretende la necesidad de la semántica. Creo que el problema de Frege, a que me refería antes, y el problema que voy a mencionar en el programa de Davidson ahora, denuncia la delincuencial omisión de la pragmática, pero no en el sentido de la lingüística normal, en otro sentido. Es la omisión delictiva de el hecho de que las teorías se enuncian. Y entonces la omisión de la circunstancia de la comprensión de la propia teoría por parte del teórico. La omisión de que hay un sujeto que comprende. En el caso de Davidson, esto me parece que se plantea del siguiente modo. En el caso de este Davidson que estoy construyendo, la idea misma de interpretar es la idea de interpretar a otro y de interpretar algo. La idea de interpretar a otro es entonces deudora de la posibilidad de distinguir unos y otros. Y esa posibilidad de distinguir es una posibilidad relativa a objetos, si me permiten, si el fantasma heideggeriano me lo permite, es la posibilidad de distinguir a los otros como objetos no lingüísticos. La posibilidad de interpretar requiere también la posibilidad de distinguir ruidos de oraciones, objetos no lingüísticos de objetos lingüísticos. La idea misma de interpretar requiere que uno piense lo que voy a llamar la estructura, hablantes y cosas relacionadas. Es sólo sobre la comprensión implícita en el caso del hablante común y explícita en el caso de quien teorice, solo sobre la comprensión de esta estructura que se puede siquiera plantear el problema de la interpretación. Esto se ve en el programa de Davidson por la necesidad de la constitución holística de los significados. Uno puede hacer la misma objeción tanto a el programa como, pensado como una comprensión de la interpretación como práctica intersubjetiva, y también al programa pensado como una comprensión de la idea del lenguaje como entidad abstracta. En ambos lugares se requiere esto que voy a llamar esta estructura presupuesta del problema mismo, del planteo mismo del problema. Sea este el problema de cómo el lenguaje se relaciona con el mundo, o sea este el problema de cómo un intérprete interpreta. No se puede pensar ese problema si no se es capaz de distinguir entidades y hablantes. Y entonces distinguir, y entonces autocomprenderse. El hablante común debe, para ser hablante, autocomprenderse implícitamente, llamémoslo así por no usar otros términos, debe autocomprenderse como uno, entre otros hablantes, acerca de cosas relacionadas. Mi uso aquí de cosas es omniabarcante, incluye las relaciones también. Bueno, entonces creo que lo que se olvida en todo el programa de Davidson, tanto si se lo semantiza como si se lo pretende puramente sintacticista o puramente vinculado con la práctica intersubjetiva y no necesitada de referencia, en cualquiera de los dos casos, el programa
requiere la precomprensión de la estructura de hablantes acerca de cosas relacionadas. Con esto trato de decir que ni lo que yo he visto sobre fundamentación de las verdades lógicas, ni lo que he visto sobre la fundamentación de lo que está detrás de las verdades lógicas, que es la significatividad de las oraciones que van a ser llamadas verdades lógicas, esto es el lenguaje o la práctica de hablar, lo que he visto en ambos sectores, cuando pretende ser o puramente sintacticista, puramente pragmático, o pretende ser necesariamente semanticista, en ninguno de los dos casos el resultado es enteramente satisfactorio, porque hay el olvido de lo que se presupone en todo planteo de una cuestión, de una pregunta, de un asunto lingüísticamente planteado. Y esos son los únicos asuntos que me interesan. Y los únicos asuntos que han interesado a la discusión filosófica occidental. Los que se pueden discutir en un lenguaje. Los únicos objetos de los que quiero hablar ahora son esos objetos que hablan. El habla, cambio y la condición de objeto depende de cómo uno entienda la palabra objeto, y yo la estoy entendiendo de la manera más laxa, entidad cualquiera. Entonces lo que quiero decir es, mi tercer mundo es uno en el que lo fundamental es comprender, bueno, una manera de apreciarlo empieza por este lado, es la comprensión del lenguaje es inescindible de la atribución de lógica. Ser un lenguaje es ser una lógica al menos. Las conexiones significativas entre oraciones que no se pueden violar son las conexiones lógicas. Son la urdimbre fundamental de todo lenguaje común. Bueno, lo que quiero decir entonces es que si para comprender cualquier problema, y en particular el problema de la significación, necesito hablar, y hablar supone siempre la comprensión previa de una estructura de, en general, cosas relacionadas. Y esa estructura de cosas relacionadas que se requiere para hacer aquello de que se habla es una estructura en serio. Es decir, hay leyes que reglamentan, que estatuyen, para usar otras palabras, que instituyen la significatividad básica. Esas leyes son los principios lógicos. Entonces, lo que quiero decir es, pensar el problema de la verdad lógica o el problema de la significación es presuponer una estructura de hablantes acerca de cosas relacionadas, y esa presuposición equivale a la presuposición de principios lógicos. Solo se puede plantear el problema de la significación o de la verdad lógica si uno cree que hay principios lógicos. Si uno cree que esto es una presuposición de todo problema. Lo que trato de decir es, la oración, hay principios lógicos, equivale a la idea de que hay la presuposición de una estructura de cosas y relaciones antes de todo problema.
Pero entonces hay lógica antes de todo problema. Y correlativamente podría haber empezado esta última observación desde el ángulo de las cosas relacionadas. Para que haya lenguaje, tiene que haber cosas relacionadas. Y para que haya cosas relacionadas, tiene que haber lenguaje como presuposición de toda reflexión. La tesis, entre comillas, hay principios lógicos, es equivalente a decir hay lenguaje y hay mundo. Cosas relacionadas, simplifiquemos. En mi opinión, entonces, lo que uno tiene es la constitución simultánea de el lenguaje y las cosas relacionadas como presuposición de toda acción lingüística y toda reflexión, por lo tanto. Desde este punto de vista, los principios lógicos, que es ahora mi manera de recordar la idea de verdad lógica, recuerden que una de las verdades lógicas, uno de los casos de verdades lógicas eran, cada vez que usted diga A y B, tiene permiso para decir A. Esa es la idea de eso es una regla a seguir. Es una verdad lógica. Es verdad que esa regla se tiene que seguir. Bueno, entonces mi idea de principios lógicos cubre si llueve y truena, entonces llueve, y también eso es una regla lógica genuina. Me parece entonces que lo que explica la zozobra de cualquier intento puramente sintacticista o puramente sintáctico-semanticista de fundamentar el significado o fundamentar los principios lógicos, es que los principios lógicos son una manera de decir que ya tenemos lenguaje y mundo del que el lenguaje habla. Pero lo tenemos en un nivel constitutivo muy fundamental. Hay principios lógicos, quiere decir, en mi opinión, hay algún conjunto o algunos principios lógicos. De esta presuposición constituyente de todo problema, solo se sigue eso. Tiene que haber principios lógicos y estos principios organizan el lenguaje y el mundo a la vez. No hay uno que sea previo, porque la estructura de planteamiento de todo problema requiere ambas cosas simultáneamente. Hay principios lógicos, quiere decir, alguno hay. De esto, que es la constitución de la posibilidad del lenguaje y del mundo, de esto no se sigue cuáles haya. Cuáles haya no es necesario. Los específicos principios lógicos constituyen lenguajes y mundos en su estructura básica simultáneamente. Constituyen leyes formales, esas que la profesora Sher encuentra, y constituye manipulaciones autorizadas, esas que los sintacticistas o inferencialistas encuentran. Los principios lógicos específicos constituyen esos mundos y esos lenguajes, y dentro de esos mundos y lenguajes hay leyes necesarias formales, tanto en el lenguaje como en las cosas. Pero ninguna de esas leyes es algo así como una ley del mundo, porque no hay tal cosa
como el mundo extralingüístico, sino el mundo constituido simultáneamente con un lenguaje y básicamente constituido por los principios lógicos específicos. Creo que hay algo que podríamos llamar la constitución de la posibilidad de un lenguaje inmundo, y eso es lo que resumo diciendo: es imposible no creer que haya principios lógicos. Y hay constituciones de lenguajes inmundos diversos, según cuáles sean los específicos principios lógicos que se adopten. Claro, ¿por qué se adoptan? Bien. Eso sobre eso hay dos miradas posibles, me parece. Una, la mirada naturalista. Se adoptan de la misma manera como se adoptan cualesquiera teorías empíricas, donde teoría empírica quiere decir frases como ahora no llueve. Eso es una teoría empírica también. Entonces, por los mismos motivos por los que cualquier creencia, cualquier teoría se adoptan principios lógicos. Lo que podríamos resumir, porque adoptando esos principios, ese modo de ser el mundo, nos va bien. Estamos así. Somos esos los que hemos adoptado. Que no es necesario significa que las mismas razones que conducen a cambiar cualquier creencia conducen a cambiar los principios lógicos específicos. Las mismas razones. Y las razones no son la constatación de verdades necesarias, sino el tropiezo empírico con la experiencia, donde experiencia también tiene la dimensión más lata que se les pueda ocurrir. Las razones que hacen que uno cambie de creencia cualquiera sea, son las mismas, el mismo tipo de razones que cambian los principios lógicos. Ningún principio lógico específico es necesario en otro sentido diferente del interno, al lenguaje y al mundo de que se trata. Esta visión naturalista se completa diciendo: esto es lo único que podemos hacer, decir estas cosas. Decir estas cosas en el mismo sentido en que decimos que ahora llueve. Es decir, esto que estamos diciendo acerca de cómo se constituye el mundo y el lenguaje es también una teoría empírica, y entonces es cambiable, es sustituible, no son refutables, son sustituibles. Es sustituible del mismo modo en que uno puede sustituir un cuerpo grande de teoría. Por las razones que la experiencia muestra existen para hacer esos cambios, las razones que sean que existen para hacer esos cambios son las mismas razones que se pueden usar para cambiar los principios lógicos específicos. En lo que podría resumir así, son razones enteramente contingentes. Los principios lógicos específicos son necesarios para cada lenguaje y mundo, pero el sostenimiento por parte de los sujetos que tienen esos principios depende de todo lo que creen sobre el mundo, y en particular depende de las verdades no lógicas, las llamadas no lógicas, las empíricas. Si toda esa estructura es sustituida por las razones que se usan para sustituir las verdades empíricas más corrientes, si hay razones para sustituir las verdades empíricas más corrientes, esas son razones que pueden usarse para sustituir todas las verdades, incluidas las verdades lógicas específicas. El problema es que si esto también es una teoría, está sujeto a revisión.
Y lo que se sigue de esto rápidamente, bueno, no hice intervenir a los predicados no lógicos, pero están tácitos ahí, lo que se sigue rápidamente es que esta teoría nunca puede estar completa. Nunca puede haber una teoría acerca de la totalidad de las cosas relacionadas o acerca de la totalidad de los lenguajes. No puede haberla. Como no puede haberla, no puede haber una razón teórica para sustituir un lenguaje por otro. Esto ocurre de la misma manera que sustituye la creencia de que ahora llueve por ahora no llueve. Otra manera de plantear el asunto es una manera que se toma en serio la metáfora de entre decir y mostrar, y es una visión según la cual lo que los naturalistas creen que es una teoría acerca de cómo se constituyen específicamente los lenguajes y los mundos, en realidad no son genuinas teorías empíricas. No son genuinas teorías. No son discursos que digan, sino solo son discursos que muestran que hay principios lógicos en lugar de nada. Desde luego, esta teoría entonces no es una teoría, y entonces esto no es algo que deba ser creído, sino algo que solo puede ser, si me permiten, experimentado. Si uno es naturalista, en cambio, cree que esto es un disparate y que lo único que prueba lo anterior es que no que hay algo inefable transmitido por el lenguaje, sino que todo lo que transmite el lenguaje es fable, es decible y son teorías. El problema es que no podemos tener una teoría completa por varios motivos. Por varios motivos. Y bien, hay gente que vive tranquila así. Bueno, otra gente, la que tiene la visión alternativa que me refería antes, cree que aquella vieja idea wittgensteiniana de que el lenguaje tiene muchos usos, hay que explotarla suficientemente. Entre los usos del lenguaje, además de teorizar, saludar, ordenar, preguntar, está, entre los usos del lenguaje, está este otro, está ver eso. Desde luego, como yo estoy, como decía Claudia al principio de esta jornada, estoy en mi casa, puedo decir estas cosas que no repetiré nunca más en otros ámbitos como este. Pero, desde luego, yo estoy del lado de los no naturalistas en esta perspectiva. Bueno, por eso es que hay lógicas y hay cosas. Y así están relacionadas en mi opinión. Eso es todo. Bueno, corto, pero algún tiempo para preguntas. Federico. Yo tenía una pregunta sobre la primera parte de la charla. Vos entendés ahí que el fundamento de las verdades lógicas no son ni el lenguaje ni las cosas extralingüísticas. Quiero hacer una pregunta para ver si entendí bien, si esto que voy a denunciar, esta tesis que voy a denunciar es la que estabas defendiendo, y si no, ¿por qué? Uno podría sostener que las verdades lógicas son acerca de la relación entre oraciones, ¿sí? En virtud de las reglas de la práctica lingüística, ¿no? O algo así, de que las oraciones en general tienen ciertos conectores. Así que las verdades lógicas son acerca de esas relaciones, ¿sí? Y es el fundamento ontológico o algo así de las verdades lógicas, pero para tener una garantía de que
esas inferencias son buenas, ¿sí? Supongamos que las verdades lógicas son las que se refieren básicamente a inferencias. Son buenas, apelamos a las nociones semánticas, básicamente la idea de preservación de la verdad, ¿sí? Entonces la semántica vendría a darnos el fundamento epistémico de que las verdades lógicas que seleccionamos son buenas. Eso es lo que está defendiendo, y si no, ¿por qué? ¿Qué te parece mal en esa tesis? Que separa la idea de fundamento en dos. Una idea de fundamento ontológico y otra fundamento epistémico o algo así. En la base de la respuesta yo tendría que poner que no quiero hacer una separación entre fundamento ontológico y fundamento epistémico. Lo que quiero decir es, en todo caso, no hay fundamento, porque la cuestión nociológica, la cuestión de, en otros términos, del acceso al mundo, es también la cuestión de la constitución del mundo. Entonces, ya el planteo de esta cuestión, imaginando que uno puede distinguir la cuestión de un mundo y un sujeto que tiene que acceder a ese mundo, y ese mundo es independiente de toda posibilidad de acceso del sujeto, ese asunto es el que me parece que la discusión de los intentos sintacticistas, semanticistas, en estos dos ámbitos, es insatisfactoria. Entonces, pero entiendo, como nadie dice, ni yo, dice estas cosas en ámbitos llenos de lógicos, esa es la manera en que uno lo puede plantear. Uno puede decir, hay algo así como un fundamento ontológico en la pura sintaxis, y uno descubre cuál es la sintaxis simplemente accediendo a través de la idea de verdad, ¿no? Uno puede... Entonces, vos querías defender la posibilidad de que el fundamento fuera puramente sintáctico y uno usara el acceso al mundo solo para mostrar, solo para elegir, digamos, entre una... Si me restringo a estas cotas de discusión, entonces no veo esa tesis está acompañada de una que dice es optativo imaginar el acceso a las verdades lógicas. Las verdades lógicas son las que son por estructura de manipulación sintáctica, y para que sean las que son, no se requiere que nadie acceda a ellas vinculándolas con referencia de verdad. Sí. Yo no puedo entender ese planteo. Entonces bueno. ¿Sí? Pero entonces, ¿está defendiendo que si no hubiera habido humanidad, no habría verdades lógicas? ¿No habría habido verdades lógicas? Sí, eso me da para decir la crítica visual. Quiere decir que antes del lenguaje no había mundo. Claro. No. Esto es una cuestión de qué mundo hablo yo cuando hablo del mundo.
ese mundo está constituido por mi manera de hablar. Cuando lo constituyo de esta manera, mi teoría, la armada con el lenguaje que constituye ese mundo, mi teoría implica que la luna existió antes del lenguaje, pero por supuesto que sí. Entonces, dentro de la teoría que acepto, que es dentro del lenguaje que acepto, que es dentro del lenguaje constituido por ciertos principios que simultáneamente constituyen la manera de relacionarse de cosas y cosas entre sí, cosas y relaciones, porque los principios lógicos son los que dan el contenido a la idea de objeto y de propiedad. Esas ideas no tienen más contenido que el que le dan los principios lógicos específicos. Bueno, lo que digo es, cuando digo que Júpiter existía antes de que el mono hablara, estoy hablando de un mundo constituido por mi manera de hablar, constituido porque hablo. Hablo de un mundo que existió en un tiempo anterior a que yo hablara, porque hablo. Y entonces mi concepción de eso depende del modo de mi lenguaje. Y el modo de mi lenguaje no es necesario. Solo hay mundo del que yo pueda hablar si hablo, si puedo hablar. Y eso significa que ya hay cosas y relaciones estatuidas por ciertos principios específicos. Pero esos principios específicos no son necesarios. Entonces, por supuesto que creo que antes del lenguaje había océanos. ¿Qué creo cuando creo que antes del lenguaje había océanos? Depende de mis predicados de tiempo y de mis ideas de cosas y relaciones. Y eso depende de ciertos principios lógicos específicos, que llamo lógicos por rutina, principios de constitución de la posibilidad de un mundo y un lenguaje. Es todo lo que quiero decir, es muy simple. Yo estoy muy confundida. Sí, yo también. Podría hacer muchas preguntas, pero creo que la más fundamental sería algo así como que no entiendo bien el paralelismo que querés hacer, o no sé hasta qué punto es estricto ese paralelismo entre la cuestión de los principios lógicos y la cuestión general del significado. Porque, o sea, entiendo de qué manera los principios lógicos son constitutivos del lenguaje, ¿sí? Pero no entiendo para nada en qué sentido los principios lógicos y el lenguaje son constitutivos del mundo. Porque me parece que en el problema del significado uno puede separar el aporte que hacen, por un lado, los principios lógicos del aporte que hace el mundo. Entonces, no veo por qué, ¿sí?, uno tenga que considerar que en la relación con el mundo juegan algún papel constitutivo los principios lógicos. Obviamente, en la constitución del significado sí intervienen los principios lógicos, pero, digamos, no todo el significado depende de cómo yo hable y cómo yo piense, ¿sí? Hay un límite que está dado por la relación con el mundo y ahí no veo por qué tenga que jugar un rol constitutivo esto otro, salvo que vos pienses que hay un problema básico, que creo que es lo que le contestaste a Federico, de acceso al mundo, y que entonces el acceso epistémico es algo muy complicado y entonces no puede hacerse... Entonces sí, digamos, no habría dos problemas independientes, pero
mi pregunta para simplificar es, o sea, no entiendo bien por qué el programa de Frege, digamos, tiene un problema en la explicación del significado, en lo que se refiere al aporte que hace al mundo. No entendí bien ahí, me perdí cuando dijiste que había un problema ahí, entonces uno tenía la opción davidsoniana, que era otra, ya sabemos. Pero ¿por qué en el problema del significado uno tiene que considerar que el mundo no puede intervenir de una manera más simple que no involucra una actividad constitutiva del sujeto? Bueno, lo de Frege lo dejo para... Bueno. ¿Se entendió? El mundo son cosas relacionadas. Las que tienen que intervenir para constituir parcialmente algunos significados son cosas relacionadas. Cosas relacionadas. ¿Qué es el mundo? Sí, cosas en general, que incluye relaciones, como Claro, vos. sí. Y las cosas están relacionadas. El budista está al lado de aquella. Sí, sí. No hay cosas sin otras cosas. Porque para que haya una cosa tengo que distinguirla de otra, y eso requiere una relación. Como decía el viejo Platón, ya que estamos acá, con una de las ideas mayores. Bueno, lo único que quiero decir es que yo no puedo pensar un mundo que no sea pensable en términos de cosas y relaciones. Porque después me vienen con los lenguajes que solo tienen operadores, pero no, Cristo, si hay equivalencia, da igual. Bueno, pero dejemos eso. No puedo pensar un mundo que no sea pensable en términos de cosas y relaciones. Y lo que estoy diciendo es que la idea misma de cosa y relación adquiere su contenido solo cuando uno es capaz de usar términos singulares y predicados. Eso es lo que no entiendo. Bueno, yo no puedo tener la idea de mundo que tengo cuando la explicito diciendo en el mundo hay cosas relacionadas. Esta idea no la puedo tener si no tengo principios lógicos que me permiten usar términos singulares y predicados. La idea misma de cosas relacionadas requiere lo que llamo principios lógicos, porque son principios de las cosas y las relaciones. Hay cosas y relaciones, es lo mismo que decir hay principios lógicos, porque no puedo concebir cosas y relaciones si no soy capaz de usar términos singulares y predicados. No puedo concebirlas de la manera que las necesito para decir que es porque hay una silla ahí, que uso ahora la palabra silla. Yo, por supuesto, esa silla no está constituida por mí, pero para que yo diga, por mi lenguaje, para que yo piense el mundo como teniendo una silla frente a mí, tengo que tener la idea de cosa y relación. Sin esa idea no concibo ese mundo. Sí, pero no importa, lo que necesitas no es concebir el mundo, es que el mundo exista. Y de eso no depende. Bueno, pero ¿qué quiere decir que el mundo exista? Exista es un cuantificador. No, bueno. La idea de, si es un predicado que llega a No que ver digas cosas. que existe, sino que exista. No necesitas decir que existe. Solo se requiere que exista. No, pero esa es la omisión del sujeto que habla. Ah, bueno, vale. Sí. No, pero yo no digo estas cosas porque las digo con mucha convicción a los efectos de la reunión que tenemos hoy. Pero estoy dispuesto a discutir largamente y soy abierto a
a la refutación, y además la agradecería, porque es mucho más tranquilizador creer que hay un mundo terminadito ahí y yo simplemente me aproximo de a poco. Entonces, esto es mucho, va más con mi educación, y me ubica mejor con mi biografía y todo eso. Pero, así que, no digo, el énfasis que pongo es simplemente para que no se me duerma, pero no significa que esté dispuesto a acciones muy violentas, pero sí algunas acciones. Sí, porque esto no es un juego para mí, no es simplemente, una cosa es armar sistemas axiomáticos, que es muy divertido, está muy bien, una cosa es refutar teorías, y otra cosa es saber por qué hay algo en lugar de nada. Y yo sigo preocupado por eso, eso que empezó hace tiempo. Así que esto que estoy diciendo pretende reflotar esas viejas preocupaciones adolescentes y ridículas, que me parece que son las únicas que para mí, valen la pena. Lo demás es un entrenamiento. Entonces, estoy dispuesto a hacer resultado y me encantaría que alguien me mostrara exactamente dónde estoy errando. Me encantaría porque me tranquilizaría más. Pero no. Entonces, me gustaría que esto, además de ser esta cortés intervención, fuera también el prolegómeno de una discusión larguísima acerca de este punto, a ver si puedo volver a la casa de mi mamá, donde todo estaba tan claro. Natalia. Sí, mi duda, que no pretende en ningún sentido mostrar error en ningún lado, era la idea de principio. Vos lo que pretendés es, lo que dijiste es, en la necesidad del lenguaje está la necesidad de la lógica, ¿sí? Pero a la vez sugerías que la necesidad es de, digamos, lo que llegas a establecer es que tiene que haber algún principio lógico, lo llamás, Sí. pero aún concediendo que tal vez los principios varíen, calculo, de acuerdo al ámbito, A la contingencia. incluso de acuerdo si estamos hablando de pingüinos o de Júpiter o algo así, ¿no? ¿O no tanto? Sí, yo estoy dispuesto a dar una apertura. Pero entonces... Tienen esa gente que ven los pingüinos que no vuelan y que dan aves y todo eso y empiezan a cambiar. Bueno, pero entonces, o sea, lo único que necesitamos es algún principio. Estos principios pueden variar de acuerdo al contexto, de acuerdo acerca de lo cual estemos hablando. Entonces, ese principio tal vez ni siquiera sea estrictamente formal. O sea, ni siquiera estoy pretendiendo que sea topic, eso de que sea neutral respecto al tema. Puede ser que ni siquiera sea estrictamente formal. Entonces, ¿por qué decir que eso es una lógica? ¿Por qué decir que presupongo una lógica? ¿Y por qué decir que estoy presuponiendo principios lógicos? O sea, es como un sentido de principio lógico diferente. Bueno, es el sentido de Quine. En esto adopto esa posición, según la cual no hay ningún privilegio sino el del acostumbramiento respecto de las verdades lógicas, entre las verdades lógicas y las verdades empíricas. Es mucho más fácil cambiar la verdad de ahora no llueve, ahora llueve, que cambiar las reglas de la cuantificación estándar. Es mucho más sencillo. Ahora, si alguien quiere seguir sosteniendo que ahora está lloviendo acá y para eso remueve, bueno, está en su derecho. El problema es si va a poder entenderse con los demás haciendo eso. Y esa es todo la base para sostener principios lógicos constituyentes de mundos intersubjetivos. ¿Sí? El acuerdo intersubjetivo. Quiero decir, no tengo una objeción de principio en contra de cualquier cosa que quieran hacer con la idea de consecuencia lógica, la idea de colectivo. Hagan lo que quieran. Mejor dicho, no tengo una objeción de principio. Ahora, cuando vienen con un cambio, entonces me tienen que mostrar por qué necesito ese cambio. ¿Qué mejora en mi comprensión global del mundo hacer ese cambio ahí? Entonces vienen, bueno, el cambio chiquitito acá, entonces tenemos una lógica para esto, otra lógica para esto, otra lógica... Bueno, puede ser, no hay ninguna cosa común.
en todos los casos tienen que probar que lo que podríamos llamar en general la orientación en el mundo intersubjetiva que se sigue de ese cambio es mejor. Ahora nadie puede probar esto. Lo que hay son propuestas. A lo mejor esto es mejor. Si eso prospera, y eso prospera solo por razones históricas. Y por razones históricas quiere decir causadas de maneras muy diferentes. Entonces, no veo ahí, yo decía antes, no veo ahí ningún principio teórico que pueda controlar eso. Eso es pura contingencia. Pero que sea pura contingencia no quiere decir que sea fácil. Esta gente tienen un problema en la teoría cuántica y cambian la lógica. Bueno, ahí más o menos uno puede. Pero tienen un problema en la teoría económica y cambian la lógica también. Tienen un problema para interpretar a 4 hablantes en un contexto estrambótico y cambian la lógica y también. Eso no tiene más justificación que momentánea y parcial, pero a lo mejor prospera, a lo mejor se convence, a lo mejor eso lo dice un profesor del MIT, que en el periodo en que, digamos, la captación de las universidades mundiales está al alcance de la mano esa, y a lo mejor se consigue, ¿no? En una generación o dos, todo el mundo tiene una lógica no monótona, muy especial, que fue elaborada simplemente porque se le ocurrió a alguien en un rincón. No tengo una razón de principio en contra de eso. No lo tengo en contra de la autodestrucción de la civilización humana, no sé. Desde hace tiempo perdí la esperanza de que la historia se encamina en la dirección correcta. No hay dirección correcta. Primero, agradecerte enormemente por haberme hecho pensar tanto. Más de 55 minutos. Pero en realidad mi pregunta iba tal vez un poco en línea de Natalia, pero me entusiasmó mucho, dado mi inclinación al pluralismo y al relativismo, el hecho de que pusieras en tu título las. Y en esta explicación que es la que estás dando ahora, muy poeniana, naturalista, que dijiste que no es la que te gusta, uno puede llegar a ver que puede haber pluralidades lógicas con ciertas limitaciones, porque vos mismo estás diciendo que en algún sentido son sucesivas y estás dejando abierta la posibilidad de que esa pluralidad impida la comunicación, nos lleve en realidad a escenarios solipsistas. Hay muchas lógicas, tantas como personas, y en el fondo ni siquiera sabemos si son lógicas, ni siquiera se pueden comunicar. Y la alternativa a eso es una visión davidsoniana universalista, donde la lógica tiene que ser la lógica para todos, so pena de que no haya comunicación alguna. Principio de racionalidad, lógica, con la lógica más estándar que uno puede imaginar, inviolable y imposible de cambiar, ¿no? Y lo otro sería que todo lo demás sea ruido. Entonces mi pregunta es, ¿cómo entran realmente las lógicas? Si lo que yo veo humildemente es que de un lado tenés un universalismo absoluto, del otro lado tenés el solipsismo absoluto y la imposibilidad de comunicación efectiva. Y no sé qué habría del lado no naturalista. Digamos, estas dos cosas las estoy poniendo del lado naturalista como pusiste Davidson y Juan juntos, pero más allá de que si realmente estarían los dos del lado naturalista. Me parece que se me ha escapado algo de tu observación. Sí. ¿Me repetís La pregunta en realidad es, ¿dónde están las lógicas? O sea, ¿sí? Porque están atados a los lenguajes, Sí. pero a su vez los lenguajes tienen que ser algo que sirven para comunicarse. Sí. Y la comunicación presupone que hay una lógica común. No. Bueno, no. Esa es un poco la... O sea, todo eso es difuso, son límites difusos. Los principios lógicos específicos no caen un día, se van construyendo
por la práctica intersubjetiva de la interpretación. En el momento que ciertos ruidos son compatibles con otros ruidos, la consecución de lo que uno que tiene el lenguaje puede decir fines, en el momento en que esas prácticas se constituyen, eso establece algunos principios lógicos específicos que no tienen por qué ser ni todos los que hagan falta, ni todos los que van a durar a lo largo de la interpretación. No veo ningún motivo por el cual no puedan modificarse esos principios. La interpretación requiere comunidad de principios lógicos específicos, pero no veo que requiera comunidad total, ni que los principios lógicos específicos estén suficientemente especificados. Se constituyen en la práctica. Entonces, hay digo esto solo por la vía negativa. No encuentro ningún motivo para creer que esto no pueda pasar. Entonces, no tengo ningún motivo para creer que hay una lógica universal o que tiene que haber una lógica única, universal a la que se vaya a llegar. No veo ningún motivo para eso. Si hubiera, mejor, porque siempre hay las cosas más ordenaditas. Pero bueno, eso no es mejor, pero quiero decir, uno se puede dedicar a otra cosa, más satisfactoria que esto. Pero entonces, lo que digo todo por la vía negativa. No encuentro que sea imposible que se produzca una comunicación, que se produzca interpretación, compartiendo solo un subgrupo de principios lógicos específicos que ni siquiera están totalmente asentados y que no tienen garantía de perdurabilidad. Lo que hay es el hecho de la interpretación. Hay algo que llamamos he interpretado a otro y el otro me interpreta. O bien esto carece de todo sentido, o no, con la lógica que estoy usando ahora. Si no carece de sentido, si entonces hay algo que podemos llamar, nos interpretamos, nos entendemos, entonces lo que digo, esto es imposible sin la comunidad de algunos principios lógicos específicos. Algunos, no necesariamente todos, no necesariamente estrictamente definidos, están en construcción y por lo tanto no tienen garantía eterna. Pero yo no puedo entender cómo es posible entender sin compartir eso que llamo principios lógicos, que a la vez instituyen lo que sean las cosas y las relaciones. Las lógicas serían eso. Entonces, A esas serían las esas son las lógicas. Entonces, las lógicas, lo que están relacionado con las cosas no son las palabras. Había acá una alusión. No importan los predicados en particular, ni las entre paréntesis, la clasificación de la enciclopedia china es perfecta desde cierto punto de vista racional y conceptual. Es perfecta, no tiene ningún problema. Pero eso es otro asunto. Entonces, la relación con las cosas depende de las lógicas y no de las otras palabras. Depende en el sentido de lo fundamental de lo que sean y cómo se relacionen las cosas, depende de la parte lógica de los lenguajes. Lo otro no está constituido por los principios lógicos. Los predicados específicos no vienen de los principios lógicos específicos. Vienen del trato con las cosas y las relaciones. Uno trata con las cosas y relaciones porque hay principios lógicos específicos. Pero el trato se trasunta lingüísticamente en que son ciertos predicados y no otros los que se tienen en cierto momento. Y los predicados pueden cambiar y
no me interesa aquí saber por qué cambian. Sé que cambian y al menos no veo ningún argumento en contra de que sigan cambiando ad infinito. Eso es, si vos querés, la prueba de la existencia del mundo exterior. Los predicados no son puestos por los principios lógicos específicos. Son puestos por el trato con el mundo que los principios lógicos específicos constituyen en su nivel más general, que es el nivel de las cosas y las relaciones. Hay cosas y relaciones, eso solo porque hay principios lógicos. Los principios lógicos son eso, son ontológicos y lingüísticos, en un nivel completamente general. El resto, así como los principios lógicos específicos no se siguen de la posibilidad de constitución del mundo, de la idea de que hay principios lógicos, no se siguen cuáles, dado los principios lógicos específicos, no se siguen cuáles sean los predicados que los principios lógicos imponen. Los principios lógicos imponen mínimamente términos singulares y predicados. Imponen que tiene que haber, no cuáles. Del mismo modo como los principios lógicos específicos no son impuestos por el hecho de que tiene que haber principios lógicos. El hecho de que no haya estas necesidades es la existencia del mundo exterior en el viejo. El mundo exterior solo significa para mí eso. Los predicados no son necesarios. Bueno, su declaración. ¿Alguien más se anima?